servicios de salud, públicas o privadas, que no encuentren la forma de mejorar constantemente la calidad de sus servicios, manteniendo costos competitivos, no podrán sobrevivir. Por esto, me parece que el mejoramiento constante de la calidad es más que una teoría, un lujo o una moda, como se ha dicho. Es realmente una fórmula para la supervivencia. Para un individuo, para una familia, en los servicios sociales la calidad lo es todo. El acceso es solo un medio. Quienes ofrecen servicios deben pensar en calidad, quienes demandan servicios deben pensar en calidad. Ningún sistema de salud en el mundo puede trabajar primero la eficiencia sin pensar en que debe hacer las cosas con calidad en el presente y garantizar su permanencia en el futuro para las generaciones venideras. Entonces tenemos que seguir avanzando en la seguridad de los pacientes, no porque seamos América Latina, porque es un problema central en todo el mundo, sigue siendo. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos en esa dirección. Somos su aliado para el mejoramiento de la calidad y la gestión en salud, siempre teniendo como motivación y centro el paciente. Somos OES, porque la calidad sí es posible. Buenos días para todos. Realmente hoy es un día muy especial porque nuevamente los tenemos a ustedes con nosotros. Lo primero que deseamos es agradecerlos por haberse conectado en el día de hoy, porque realmente es nuestro primer webinar de este año. Esperamos que no sea el último, pero nos encanta tenerlos acá. Tenemos hoy algo muy especial y voy a proyectar. ¿Allí se está viendo? Sí, doctora, buenos días, sí. Buenos días, gracias. Hemos denominado este webinar ¿Cómo activar la participación de las personas? Y realmente lo hemos llamado así porque en nuestra experiencia y en la visita y la oportunidad que hemos tenido con las instituciones de acompañarlos, encontramos que es un tema que a veces nos cuesta trabajo y que quizás no hacemos el suficiente esfuerzo por realmente activar esa participación que se requiere para tener una adecuada atención humanizada centrada en las personas. Bienvenidos entonces a todos y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. En esta corta introducción quiero contarles y ahora revisando, volviendo a ver el video que Karen nos colocaba, recuerden que esta institución, la Organización para la Excelencia de la Salud, con sede aquí en Bogotá, Colombia, lleva 33 años trabajando siempre con el mismo objetivo y es velar por la calidad de las instituciones de salud y acompañarlos en hacer realidad esta calidad, porque la calidad sí es posible y eso es lo que nosotros hablamos. Y es así como hoy hemos entendido que para tener calidad también necesitamos necesariamente la participación, y vamos a hablar mucho de participación y el involucramiento de las personas que hacemos parte de este sector. Empiezo invitándolos a descubrir el What Matters to You, del que habla el IGI desde hace unos años. ¿Qué es lo que más importa? ¿Y por qué arranco por ello? Porque realmente se trata de personalizar la atención. Se trata de entender que las personas somos diferentes, de entender que tenemos preferencias, necesidades, deseos diferentes y que la única forma de entender ese rol, de entender esas diferencias es preguntando acerca de esas necesidades. Y preguntando, habrá muchas estrategias, muchos espacios para hacerlo. Pero muchas veces nos quedamos con la pregunta y con crear los espacios
en donde quizás las personas puedan libremente, desinhibidamente hablar y conversar y expresar sus inquietudes, dudas, necesidades, preferencias, pero el tema no termina allí, en escuchar, sino que tenemos que dar un paso más hacia realmente lograr esa participación. Y eso es lo que nos une hoy con los dos conferencistas que hemos invitado. Uno hablando de la participación de los pacientes y sus familias más allá del ámbito hospitalario, un tema apasionante y que realmente tiene mucho sentido para darle ese rol a los pacientes, a las familias y general a las personas. Y el otro, la participación de colaboradores más allá de su función y rol dentro de la entidad de salud. ¿Cómo hacer que independiente del cargo, de la profesión con que cuente las personas dentro de la entidad, dentro de los hospitales y las clínicas, tengan esa participación que esperamos que haya? Las conversaciones centradas en las personas ayudan a los equipos de atención en salud a comprender qué es lo más importante para los pacientes, lo que conduce finalmente a una prestación de alta calidad, de la que hablaba todo el tiempo el video el que iniciamos, una mejor experiencia de pacientes y familias y una mejor relación entre el personal de salud y las personas. Y en esto vamos a hacer mucho énfasis en la mejor relación entre el personal de salud y las personas, que al final termina trayendo una mejor experiencia. No solo para las personas, no solo para pacientes y familias, también para el personal. Un sistema centrado en las personas es aquel que proporciona herramientas y actividades de entrenamiento y capacitación. Pero aquellas herramientas y actividades de entrenamiento y capacitación que realmente son las que necesitan las personas, no las que a mí se me ocurre o las que yo creo que pueden tener. Empodera a los equipos de trabajo multidisciplinarios para identificar preferencias y lograr metas y resultados. Y eso lo hemos hecho a través de diferentes estrategias, pero nada es suficiente. Mientras nosotros sigamos identificando estas preferencias, vamos a apoyar a los equipos a lograr esas metas y a lograr esos resultados de los que esperamos. Involucra de manera permanente a pacientes, familias y empleados en la activa participación a través de lo que les venía diciendo, no solamente de escucharlos y quedarnos de ellos, sino involucrarlos, invitarlos a co-crear, invitarlos a co-diseñar, invitarlos a ser co-responsables de su atención, de su cuidado, de su rehabilitación, y mantiene a los pacientes, las familias y cuidadores en el centro de la atención. Un sistema centrado en las personas, entonces, debe tener en cuenta la situación actual del sistema, debe tener en cuenta las facilidades de acceso al sistema, debe tener algo en cuenta que hemos tratado también de llevar en estos últimos años, y es la equidad. La equidad, y como dice el IGI, sin equidad no hay calidad. La información, la tecnología y, por supuesto, la calidad en general. Debe ser consciente de la importancia de la comunicación eficiente, asertiva, empática y compasiva, y debe entender las capacidades y habilidades de las personas y brindar, como les venía diciendo, la educación. Entonces, ¿qué hacer? Pues preguntar, escuchar y actuar. No nos quedemos preguntando, no nos quedemos en la escucha activa. Debemos pasar al actuar, y esa creo que es la principal invitación que hacemos en este webinar. Acerca de su cuidado, de su experiencia, preguntar acerca de qué creen que debe mejorar y cómo se podría mejorar. Recopilar comentarios de los pacientes y el personal para generar ideas e identificar necesidades compartidas entre las partes interesadas. Y escuchar. Practicar la escucha activa, demostrar que se escuchan y valora sus ideas. Proponer reuniones en donde el personal sepa cuáles son las diferentes maneras en donde se pueden escuchar y se pueden hacer oír. Y facilitar la identificación de prioridades del equipo y sus posibilidades de mejora. Y pasar al actual, incluyendo datos cual y cuantitativos para aprender en las palabras de las personas qué es lo que más importa de tanto de los colaboradores como de pacientes y sus familias. Alinear planes estratégicos con los temas identificados de pacientes y empleados y crear aquellos espacios en los que pueden participar de manera activa, sintiéndose escuchados, entendidos y valiosos.
Entonces, personalizar la atención, recuerden que con esto fue que yo inicié diciéndoles lo que más le importa, facilita la toma de decisiones compartida y genera más experiencias increíbles. Importante conocer cuándo, dónde y cómo lo prefieren los pacientes, familias y cuidadores. Cómo entregar capacitaciones, herramientas, coaching, pero de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a la mejor forma de entender y de llevarle esa información teniendo en cuenta lo que es el health literacy. Y fortalecer esa autogestión y entendimiento de roles y, por supuesto, fortalecer grupos comunitarios para entregar educación, teniendo en cuenta la alfabetización en salud, en la health literacy y el apoyo entre pares. A través de unas herramientas de codiseño, yo siempre insisto pregunte y escuche, ¿qué es lo que más importa? Sí, pero imagine y actúe. Imagine historias reales, cierren brechas y genere ideas. ¿Qué ideas? Aquellas ideas que realmente las personas están entregando en esos espacios que nosotros podemos proponerles. El poder de la participación del colaborador es muy importante, porque el personal de una entidad de salud manifiesta mayor alegría cuando asiste a eventos por fuera del hospital, ya sean académicos o ya sean lúdicos. Se protegen los tiempos para interactuar con pacientes y familiares en actividades que promuevan esa participación y escucha activa. Se construyen relaciones significativas con compañeros de trabajo y pacientes y familiares. Y el trabajo en equipo multidisciplinario es armónico y se consiguen los resultados que estamos esperando. Y también cuando las personas se sienten útiles, aportando conocimientos, habilidades y sobre todo en beneficio de todos. Y por supuesto, cuando las personas son escuchadas e involucradas en los procesos institucionales. Entonces, ya los invito aquí termino, porque creo que todos queremos escuchar a los invitados. Yo soy Sofía Rincón, de la Organización para la Excelencia de la Salud. Estoy a cargo de esta línea apasionante que es la atención humanizada centrada en la persona, junto con un gran equipo de trabajo que está Janet Durán, Karen Kuzba, Pilar Torres, Alejandro Castrillo, que nos acompañan siempre en toda esta labor, a quienes agradecemos. Y también agradecemos a las personas que están acá, pero sobre todo a quienes nos han aceptado esta invitación. Está el doctor David Palacios, a quien vamos a escuchar ahora. Él es médico y administrador de salud con más de 15 años de experiencia. Tiene 18 años de experiencia en posiciones ejecutivas en la industria farmacéutica. Lidera la participación del paciente a lo largo del ciclo de desarrollo de terapias innovadoras para diferentes enfermedades. Ha sido facilitador de alianzas estratégicas con la comunidad de pacientes locales, regionales y globales, elevando así la experiencia del paciente y los cuidadores. Pero en general, lo que mejor tiene David es esa experiencia y ese amor y esa pasión por lograr que los pacientes sean escuchados e involucrados a través de unas estrategias que él nos va a contar. Y también está Ana María. Ana María Vázquez, la conocimos porque Ana María fue en algún momento conferencista en uno de los foros regionales que también hacemos. Ana María es ingeniera especialista del Laboratorio de Cocreación para la Innovación de Salud del Hospital General de Medellín, Antioquia, aquí en Colombia. Ella es magíster también en Ciencias de la Ingeniería con énfasis en la robótica de la Universidad Iberoamericana de México, pero sobre todo, Ana María ha liderado este Instituto de Tecnología Biomédica, el Laboratorio de Cocreación para la Innovación de la Salud, y es lo que ella nos va a contar a través de toda esta experiencia, que también tiene experiencia docente, de formación de personal, cómo escuchan a las personas, a los colaboradores, y cómo los hacen partícipes de todo el tema de cocreación e innovación. Entonces, David, muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Gracias, Sofía, por la invitación. Bienvenidos a todos a este webinar, que es motivante ver cómo organizaciones realmente se preocupan por hacer realidad una promesa eterna que tenemos en los sistemas de salud de participación, de cómo las personas hacen parte de la solución y se transforma los resultados con su participación.
Entonces voy a compartirles un poco de mi experiencia, que no solamente ha sido en este tema de interactuar con las comunidades de pacientes a nivel internacional, sino descubrir a través de esas interacciones cómo viven en sus diferentes contextos el nivel de participación y qué ayuda a que en ese proceso sean participaciones efectivas, qué los limita y, muy importante para la audiencia, cómo se conecta esa participación con las otras partes claves del sistema de salud. Entonces, con eso doy inicio. Vamos a conectar esta participación con la humanización, que es uno de los temas fundamentales, y el impacto que tienen en la calidad de los servicios. Muchas gracias por la presentación, Sofía. Vamos a cubrir esta mañana estos 4 puntos, con las posibles preguntas que tenga la audiencia. Y entender un poco el contexto de la participación en salud, un poco con mi experiencia de estar en muchos países, en muchos contextos con diferentes niveles de desarrollo en los temas de salud. Hay algo que quisiera resaltar y que ha sido el común denominador de mis observaciones. Segunda instancia, ¿cuál es el interés por la humanización y la calidad? ¿Cómo se conectan esos elementos? Y en tercera instancia, la participación del paciente, particularmente el paciente y las personas en su proceso de atención. Y finalmente, cómo se integra eso dentro de un modelo de prestación de servicios centrado en las personas. Dentro de ese contexto de participación, ustedes podrán tener experiencias personales de muchas variables que hacen parte de ese contexto, pero si nos focalizamos en cuáles son los elementos claves que condicionan la participación, en mi experiencia yo he encontrado estos 6 elementos en 3 niveles distintos. El primero, en el nivel de la participación social. A nivel social, para que exista participación debe haber confianza. Para que las partes se sientan que hay una posibilidad de diálogo, de interacción y obviamente de ser escuchados, y de que lo que se genera de estas discusiones tenga alguna repercusión en los cambios. Obviamente la confianza no es un proceso fácil, ustedes seguramente lo han experimentado, pero también hay una segunda dimensión que tiene que ver con la equidad. O sea, pensar que ciertos niveles de personas tienen más beneficios que otros genera de alguna manera esa tensión social que no permite una fácil o efectiva participación. Ahora, si pensamos en una segunda dimensión a nivel de los sistemas de salud, en el video se mencionaba el tema del acceso como un elemento fundamental. Crear participación, una de las motivaciones grandes de las comunidades de pacientes, en mi experiencia, ha sido lograr el acceso y el mejor acceso a los servicios de salud. Pero no es acceder a cualquier tipo de servicio, es acceder a servicios de calidad y de seguridad, que se garanticen los resultados que son las promesas de la innovación, las promesas de la tecnología, las promesas de la calificación de los prestadores de servicios de salud y las instituciones. Y en la tercera categoría está la administración. Yo siempre lo he dicho en mi experiencia como administrador de salud, no hay un sistema más complejo de administrar en la economía que el sistema de salud o los sistemas de salud. Y en esa dimensión, 2 componentes son claves para que sean exitosos. Uno, el liderazgo de las instituciones, de las personas, de los médicos, de los que gestionan la salud como tal. Y la segunda dimensión, sus competencias, sus capacidades, sus cualificaciones y su habilidad para administrar los recursos, administrar la información, administrar la tecnología y conectarse con las personas, que aparentemente se ve como una dimensión menos crítica cuando se habla de procesos y administración de recursos, pero se vuelve más fundamental cuando pensamos en la dimensión del impacto que eso genera y a quienes estamos favoreciendo con los servicios. En ese contexto, entonces, si miramos ya un poco más en detalle la humanización como tal, la calidad y cómo se conecta con la calidad y la seguridad, aquí encontramos otras cosas que vale la pena resaltar. Ustedes seguramente han estado expuestos al tema de calidad por mucho tiempo. Yo solamente voy a resaltar algunos
determinantes de la calidad dentro de ese contexto de la participación de los pacientes o de la comunidad o de las personas. Conectadas con la seguridad y al final, obviamente, en qué se traduce eso en la práctica de la humanización. Entonces, en primera instancia, cuando hablamos de calidad, hay tres elementos. Para los pacientes y para las personas que utilizan servicios de salud, que utilizamos servicios de salud, el elemento principal de calidad es tener información. Tener información suficiente, tener información eficiente, los canales adecuados y precisa, ¿no? Que nos guíe realmente en la toma de decisiones. En segunda instancia, atender que los servicios que se prestan o que se definen por un proveedor o por un médico o por una institución realmente cubran las necesidades y que el modelo de salud permita que esas necesidades sean cubiertas a través de la institución. Se prestan muchos servicios a veces en muchas partes del mundo que no logran su objetivo, que no cubren las necesidades, que las personas reciben unos medicamentos que no son los apropiados o que reciben exámenes de diagnóstico que no son los que los llevan al diagnóstico, etc. Hay muchas ineficiencias en el sistema. Entonces, poder atender esas necesidades desde el punto de vista de las personas es fundamental. Acreditar la aplicación de la eficiencia es un fundamento de la calidad, o sea, certificar que hay evidencia científica, que las prácticas que se utilizan tienen un sustento científico, es una condición de la calidad, que cada vez más las personas que utilizamos los servicios la reconocemos. Entonces, es importante. En el tema de seguridad, es el tema más quizás normativo, si se quiere, de procedimientos, es cumplir las normas, es que se haga vigilancia y control de los elementos que se definieron, que son la promesa de calidad, y que se certifiquen las instituciones que están habilitadas para prestar esos servicios. Eso construye confianza y eso permite un escenario de mejor participación. Y quizás en el tema que más ustedes han venido trabajando, que es cómo se traduce eso en la humanización. La expectativa de las personas que usamos servicios, yo me incluyo porque somos todos pacientes en alguna medida, es que nos traten con empatía. Y no voy a entrar en muchos detalles aquí de lo que significa. Tendremos la oportunidad a los que asistan al foro en Cartagena, al foro de OES, de tener un conversatorio sobre estos temas en más detalle. Pero la empatía es fundamental para tener esa percepción de calidad y esa posibilidad de participación, que se abra esa puerta a la participación. Cuando hay atención compasiva y participativa, que es un poco la proactividad de los prestadores en dar ese espacio de participación, en hacer las preguntas, en tener el tiempo. Recientemente, en un caso familiar, seguíamos escuchando cosas que la familia espera en una sala de visita clínica, un paciente hospitalizado, por muchas horas a que llegue el especialista. Y llega el especialista y solo le dedica 1 minuto y medio a interactuar con los familiares, ¿no? Entendemos que los sistemas tienen tiempos y movimientos y demandas, etcétera, pero si no se da el espacio para que haya esa comunicación, esa participación, pues cerramos la puerta a la participación. Y finalmente, que obviamente la humanización debe de alguna manera satisfacer esas expectativas de las personas y los pacientes y las familias. De lo contrario, hay una limitante, ¿no? Descubrir esas expectativas es parte del problema. No son mis expectativas como profesional de la salud, sino también las expectativas de los que reciben los servicios. Entonces, ¿cómo veremos la participación del paciente en los resultados? ¿Cómo se entiende que no es solamente compartir una información o dar la información al médico o al profesional, sino es cómo el autoconocimiento de los procesos que se aplican a la salud de las personas es fundamental para los resultados, ¿no? Entonces, ese reconocimiento es clave y aquí vamos a ver unos elementos fundamentales que condicionan esa participación de una manera efectiva. Y insisto, en parte de mi experiencia de ver muchos tipos de enfermedades, en cáncer, en enfermedades crónicas, en inmunología, en dermatología, etcétera, estos son comunes denominadores, ¿no?
Y se parte porque el paciente debe tener un nivel mínimo de entendimiento de su enfermedad. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Cuál es la fisiopatología? Y aquí nos tenemos que ser muy conscientes de que nuestro lenguaje sofisticado científico a veces es una barrera a la participación, es una barrera a la comunicación. Entonces, poderle facilitar al paciente ese entendimiento de su enfermedad y cómo lo vive, ese es el segundo elemento. Las implicaciones en la calidad de vida. Cuando a una persona le diagnostican cáncer, no es solamente lo que espera el oncólogo de ese tratamiento, sino qué espera un paciente en términos de calidad de vida, del tiempo que le queda o de si tiene posibilidades de curación, expectativas de curación, y eso cambia mucho la dinámica de la comunicación y de la interacción para esa participación efectiva. Obviamente, como lo decía, las expectativas sobre la atención y la recuperación. Tengo años para recuperarme, es un tema crónico, es un tema agudo, a veces nos quedamos cortos en poder comunicar suficientemente para que esa expectativa sea manejada. El otro elemento quizás está se relaciona con el relacionamiento, valga la redundancia. Cómo la persona o los pacientes interactúan con el equipo de salud. Y piensen que el equipo de salud son muchas personas, son muchos equipos, son muchas instituciones que hacen parte en ese transcurrir de la enfermedad de un paciente. Para los contactos que se tienen en una institución hospitalaria, por ejemplo, para los que trabajan en la institución es una vez, es un contacto, pero para el paciente es uno de muchos contactos. Entonces, tener ese relacionamiento claro de cómo funciona, cuáles son los servicios que debe recibir, que quiere recibir, que necesita recibir y cómo se entregan, es fundamental para que esa participación proactiva del paciente en hacerse parte y colaborador de sus resultados sea una realidad. Y que sea confiable, ¿no? Hablamos un poco de ese contexto de la confianza. Aquí se traduce en lo mismo, la confianza ligada a, yo voy a que me pongan una inyección, a que me tomen sangre, tengo confianza en que el personal de salud en esa institución tiene la capacidad de hacerlo, tiene la empatía para relacionarse conmigo y quitarme el temor de una aguja. Cosas tan simples como esa. Entonces, esa dimensión del relacionamiento es fundamental. Ahora, si entramos en el tema del comportamiento, que es un poco más a nivel personal, o sea, los pacientes tienen diferentes perfiles. Hay pacientes proactivos, hay pacientes menos proactivos, hay pacientes que delegan 100% en su médico tratante la atención, no quieren saber, que usted dígame qué tengo que hacer y yo lo hago. Ahí hablamos del concepto de la activación. ¿Cuál es el nivel de activación de las personas para hacerse cargo de la salud, para interactuar con el sistema, para interactuar con el equipo de salud? Y la actitud frente a su enfermedad? Entonces, lo mismo, no es igual tener un paciente que no quiere que tengan muchas intervenciones, no quiere sufrir, no quiere tener dolor, a un paciente que quiere vivir a toda costa, ¿no? Son dos perfiles muy diferentes y hacen que la interacción y el comportamiento del paciente se traduzca en una mejor o menor participación y una mejor o menor interacción con su equipo de salud. Y el nivel de satisfacción en calidad de vida a nivel personal, ya no es la satisfacción con los servicios médicos, sino es la satisfacción como persona. Tengo familia, tengo logros, tengo metas, quiero estar en el matrimonio de mi hija, en la primera comunión de mi hijo, etc. Esos elementos de motivación que hacen que el paciente se dedique a construir una interacción mejor con los servicios de salud. Y al final el acompañamiento. Esto no pasa en soledad, por eso el tema de que no solamente el paciente, son las personas, son las familias, son los equipos de salud, todos alrededor de un objetivo común. ¿Cómo apoyamos desde el punto de vista familiar al cuidado de esa persona? El apoyo de los cuidadores, que a veces no son los familiares, pero que tienen un rol fundamental y cada vez a nivel mundial se ve más el rol del cuidador como un elemento estratégico en el éxito de los sistemas de salud. Y obviamente el apoyo de los sistemas de salud como tal, ¿no? ¿Cuál es el modelo de atención? Tenemos un modelo de aseguramiento, un modelo centralizado, puedo ir al médico, un médico de cabecera, o voy al médico especialista. Toda esa dinámica de acompañamiento determina que la participación sea de una mayor o menor efectividad en el contexto de las personas. Ahora,
Aquí para hacer un comentario al margen, pero es complementario. Las personas, cuando hablamos de las personas, a veces es un poquito etéreo, ¿no? Es decir, es la persona que está en la sala de espera, cada individuo, claro, esas son las personas y los pacientes que vemos. Pero hay organizaciones, hay grupos que representan a esas personas en diferentes enfermedades, en diferentes categorías, en los grupos de pacientes, que ayudan y contribuyen de una manera significativa a esa participación, porque se vuelven un poco la voz de unas comunidades que a veces no tienen voz, ¿no? Entonces, si entendemos la participación en diferentes niveles, aquí estoy mostrando niveles en el mínimo de participación, representando la voz de la comunidad de pacientes a través de los grupos de pacientes o los líderes de los grupos de pacientes. Estamos hablando de información. A veces se limitan a dar información a sus comunidades, a sus miembros, tienen la página de Facebook, hacen grupos, comparten experiencias, etcétera. Pero a veces pasan a un nivel superior o un siguiente nivel que es el empoderamiento. Entonces ya están motivados en hacer un cambio. Quieren incidir en la política pública, en los sistemas, en el servicio, en la calidad del servicio del hospital, dar recomendaciones, ofrecer soluciones a sus necesidades, compartir sus necesidades, dar una retroalimentación de lo que no les gusta, de lo que no entienden, de lo que no les da satisfacción. Es importante. Y educarse y educar a su comunidad en la enfermedad, porque hablamos la información como elemento fundamental de la calidad. Si no se da, si el paciente no entiende su enfermedad en lo básico, es muy difícil que tenga un nivel de participación efectiva. Y ya después entramos allá a una participación formal de los grupos de pacientes, representando esa voz de la comunidad de pacientes y de personas. Con un propósito. ¿Cuál es la agenda? Vamos a participar para ayudar a que el hospital tenga mejor referencia de los pacientes, mejor diagnóstico de la enfermedad X, que haya una mejor facilidad en el acceso, que haya una mejor forma de navegar y entrar en los sistemas de salud, etc. Ese es un rol que cubren muchos de los grupos de pacientes de niveles un poco más estructurados y facilitan la interacción con otros actores del sistema. Porque cuando se quiere trabajar una política pública o inclusive el director de un hospital o una institución quiere hablar con los diabéticos, bueno, hablar con un diabético en el hospital es una cosa, hablar con el presidente de la Asociación de Diabéticos que recopila toda la experiencia de los diabéticos en un contexto X o en un país o en una ciudad, etcétera, cambia la interacción porque es un diferente nivel de representatividad. Igual con los otros actores del sistema, si se habla de los financiadores, de los pagadores, de los que toman políticas de salud, etcétera. Los grupos tienen un rol importante que facilitan y contribuyen a la participación, por consiguiente a la calidad, por consiguiente a la humanización. Y finalmente la categoría del liderazgo, de la influencia, es grupos que tienen un cierto nivel de sofisticación, que inciden en el cambio, que tienen poder para liderar el cambio, que dan visibilidad, que hacen reconocimiento y que muchas veces generan evidencia propia para que se tomen decisiones respecto del mejoramiento de los servicios y de la calidad. Ya aquí voy terminando. Esto es muy rápido, solamente para comentarles que se habla mucho de la atención centrada en el paciente y las personas, pero ¿qué tanto se practica? No es solamente que se actúe en una dimensión como los prestadores de los servicios, sino que esa expectativa desde el punto de vista del paciente, para que ellos participen, se da en los momentos de contacto con un sistema que tiene muchos participantes, como hablamos ahora, las aseguradoras, los reguladores que toman decisiones sobre tecnología, por ejemplo, los administradores que toman decisiones sobre los recursos, las prioridades, los cuidadores, que ya los mencionamos, y obviamente los grupos de pacientes como una voz que los representa. Esto para terminar, y es simplemente para decirles que soy convencido que a veces la visión de participación es una, pero si no actuamos, como decía la doctora Sofía, todo se queda en algo muy lindo. Es un sueño, pero si actuamos sin visión, tampoco tenemos una ruta de qué es lo que vamos a lograr, y al final la visión con acción es lo que puede cambiar las cosas. Muchas gracias por la atención y esperamos preguntas de la audiencia. Gracias. Gracias, doctor Palacios. Muchísimas gracias, muy interesante. Aquí nos están comentando. Al final,
te podremos responder las inquietudes. Ahí hay unas preguntas para ustedes, pero sobre todo lo están reconociendo y agradeciendo la invitación, porque al final yo conozco al doctor Palacio hace mucho tiempo y nos volvimos a encontrar después de también mucho tiempo y coincidiendo en temas que nos apasionan. Gracias. Y como él lo dijo, estará presente en el foro de Cartagena a celebrarse en el mes de agosto y hablando muchísimo más y abriendo de este tema, pues allí lo podrán encontrar si ustedes desean acompañarnos. A continuación, como les dije, está Ana María Vázquez del Hospital General de Medellín que nos acompaña. Gracias, Ana María, por aceptar la invitación y te dejamos el espacio. Buenos días para todos. Muchas gracias, doctora Sofía, por la invitación. Aquí les voy a contar un poquito cómo es pasar a la práctica, pero desde un enfoque, desde el colaborador. Permítanme comparto. ¿Cómo entonces involucramos al colaborador? Mi nombre, como lo habían dicho, es Ana María Vázquez Gallego y tengo el honor y la fortuna de liderar el Laboratorio de Co-Creación para la Innovación en Salud, que es un espacio que materializa este tipo de iniciativas. Quiero empezar con una reflexión y es una frase en la que se basa Ana María, si quieres dejarlo en presentación, por favor. Ya, perfecto. Gracias. Con esta frase en la que se hace la inteligencia colectiva, y es que nadie lo sabe todo el mundo conoce y sabe algo, el conocimiento está para la humanidad. Entonces, si la desglosamos un poquito, el nadie lo sabe todo es reconocer que como seres humanos tenemos limitaciones en el conocimiento y que no lo podemos abarcar todo. Cuando hablamos de que todo el mundo conoce y sabe algo, es reconocer que alguien tiene la capacidad de entregarnos conocimiento e información valioso y contarnos sus experiencias, tiene una diversidad de enfoque que puede ayudar a buscar soluciones. Y cuando decimos que el conocimiento está en la humanidad, es porque el conocimiento no se debe concentrar en una sola persona, en una sola institución, en una sola experiencia, sino que se debe ofrecer al servicio de los demás. Partiendo de eso, pues el modelo centrado en el usuario de atención en salud es un modelo que también aplica para la atención en la innovación o la innovación en salud. Y es un modelo basado en la co-creación, que tiene como pilares la empatía y la creatividad de la que ya han venido hablando anteriormente. Un diseño centrado en el usuario, así como hay una atención centrada en el usuario, el diseño centrado en el usuario nos permite reconocer desde la necesidad e involucrar al usuario para lograr soluciones más eficientes y efectivas. Hablamos de tecnologías para la atención en salud desde ese enfoque de tecnología en salud que no es solo el dispositivo, sino los medicamentos, los protocolos de atención y todo lo que involucra la atención y una gestión del conocimiento para la transferencia y lo más importante de todos estos modelos, especialmente en salud, la apropiación social del conocimiento. Desde ese enfoque, pues como hospital, como laboratorio e incluso con invitaciones al sector salud, pues hemos tenido el desarrollo de un modelo de gestión de la innovación. No lo voy a desglosar aquí, no es el tema, pero sí me voy a centrar en algunos elementos particulares. Quiero resaltar de ahí que se debe basar en un nivel de madurez ya no tecnológico, como hemos hablado por mucho tiempo, sin dejarlo a un lado, sino un nivel de madurez en innovación social, que esto implica un recorrido desde una identificación de una necesidad hasta realmente entregar esa necesidad y generar un pacto y valor en nuestra sociedad. Entonces tenemos unas etapas que van a identificar la necesidad, la generación del concepto, el desarrollo de proyectos y su implementación, y que incluyen una investigación básica aplicada e innovación. Innovación al final, porque cuando hablamos de innovación, pues realmente debemos desplegar esos resultados. Entonces, cuando hablamos de nuestro modelo, para identificar necesidades, de dónde han partido nuestras necesidades, de nuestros colaboradores que están en el día a día con los pacientes, que ven su dolor, que ven esa oportunidad de hacer las cosas diferentes, incluso de nuestros pacientes y de las instituciones aliadas
o de otros hospitales y clínicas. Y el conocimiento en las dos fotos son representación de reuniones. Quienes ustedes ven más empoderados en las fotos son especialistas que han pasado por nuestra institución y ellos comparten a un equipo de desarrollo ya más técnico sus conceptos asistenciales y su visión de cómo deberían ser las cosas para ir construyendo un equipo co-creador alrededor de una necesidad. Esa es la única etapa en la que voy a desglosar más amplia y es cuando hablamos de la generación de conceptos. Una vez identificadas esas necesidades, pues debemos entrar en un ciclo que, como lo habla la doctora Sofía, implica en una primera etapa el cuestionar y hacer un enfoque del problema. Y el cuestionar es lograr la participación de los grupos de interés. Hay 5 niveles de participación de grupos de interés y las organizaciones apuestan por el nivel que quieran lograr, pero como decía el doctor David, pues el objetivo final es la confianza. En esos 5 niveles de participación, pues yo puedo informar, ese es el primer nivel, básicamente cuento, no tengo en cuenta a nadie, puedo consultar, puedo empezar a hacer preguntas sin profundizar mucho. Puedo empezar a involucrar, sería un tercer nivel. Puedo buscar la colaboración de las personas, sería un cuarto nivel, y puedo empoderar a las personas. Al hablar de colaborar y empoderar, es una estrategia que desde la transparencia, la participación y lo colaborativo, pues estoy generando confianza en mis procesos. Cuando yo hablo de informar o consultar, pues estoy tomando un camino no adecuado porque convencer nunca va a ser el camino, sino co-crear. Y en ese sentido, pues las organizaciones y las personas que participamos de ellas tenemos que constantemente aprender, reconfigurar, observar, comprender. Y en comprender, pues tenemos 3 principios: co-creación, empatía y determinantes sociales. No es solo la atención en salud como tal, es desde los determinantes sociales que radican principalmente en nuestras pacientes y sus familias, cómo las soluciones que yo voy a desarrollar van a responder a esos determinantes sociales, porque no es solo la enfermedad, es todo lo que rodea a la persona. La empatía, de la que ya han hablado mucho, y la co-creación. Cuando hablamos nosotros de co-creación es que sentamos en la misma mesa a ingenieros, a estudiantes, a la academia, especialistas, auxiliares, a todo el personal involucrado en la necesidad para que desde la visualización plasmemos ideas, empecemos a prototipar para visualizar rápidamente qué queremos lograr y concretar mejor esas ideas, y logramos llegar a algo que denominamos historias de usuario, que es ya como lo que queda plasmado de yo como usuario quiero que la solución haga o se parezca o se comporte, y eso ya en el concepto técnico pues ya pasa de algo cualitativo a cuantitativo que nos permite desarrollar, y ahí siguen las siguientes etapas. Entonces, en el desarrollo de proyectos hemos tenido experiencias, la principal pues las actividades de ciencia, tecnología e innovación en espacios controlados como este espacio desde el que hoy les hablo, el laboratorio de co-creación. Actividades por fuera de los servicios con nuestros colaboradores, como decía la doctora Sofía, no es solo mi responsabilidad en la institución, sino cómo genero ambientes de aprendizaje para dar a entender conceptos. Por ejemplo, ahí estábamos en la foto de la mitad haciendo una actividad de paneles solares, pero queríamos hacer mover unos robotcitos con personal de nuestra institución para entender el concepto. Actividades con los pacientes y sus familias. Entonces, hacemos experimentos y actividades de ciencia con nuestros niños, sus familias, y si pueden observar en la foto, pues hay una diversidad de culturas en los pacientes que atendemos que nos reta a tener ese enfoque diferenciador y a tratar de hacer actividades en las que podamos involucrarlos a todos. Pero no podemos dejar tampoco a un lado que podemos lograr nuestros desarrollos, y los debemos lograr, porque un hospital no tiene por qué tener las capacidades, ni tiene industrias al interior de las organizaciones, ni tiene todos los dispositivos, toda la tecnología. Entonces, también empoderamos en algunos proyectos a pequeños productores que nos ayudan a desarrollar soluciones. Hacemos actividad constantemente como hospital universitario y como laboratorio que nace también desde una alianza con la academia,
de desarrollar proyectos con ellos, con los estudiantes, con los profesores, de hacer capacitación y la industria, porque hay momentos en los que como hospital, les digo, pues, como les decía, se nos escapa la capacidad y tenemos que buscar aliados y amigos. El éxito de esto es involucrar a todos, escuchar a todos y hacer que ese conocimiento quede para todos. Y cuando ya hablamos de un despliegue, cuando llevamos la innovación, hay algo muy chévere que hemos aprendido durante este proceso, y es que quienes hacemos la parte técnica, los ingenieros, los estudiantes, desarrollando el dispositivo que diseñamos con el equipo co-creador, no somos quienes llevamos las soluciones a los servicios y las validamos. En las dos fotos ustedes pueden ver a una médica y a una enfermera explicándole la solución a sus compañeros en entornos de UCI, en entornos de hospitalización. Ellos van, ellos capacitan, ellos les explican la historia de cómo se desarrolló, por qué se desarrolló, qué queremos impactar, y con ese aprendizaje ahí logramos esa quinta etapa de la participación de grupos de interés, que es empoderar. Obviamente nosotros estamos detrás analizando variables, verificando oportunidades de rediseño, de mejorar, pero estos espacios hacen que se empodere y que la innovación al final del día no sea disruptiva, sino que desde un inicio se concibió con los servicios, y cuando llega a los servicios, pues es como un hijito de todos, y eso hace que tenga éxito los proyectos. Pues para terminar y abrir espacio, preguntas, ese es siempre nuestro lema. La foto es muy representativa porque es personal del aseo del hospital. Incluso ellos son demasiado curiosos y tienen mucha capacidad de captar qué está pasando todo el tiempo. Y en esa curiosidad, cuando nos ven aquí desarrollando tecnología, pues nos preguntan, nos cuestionan, y a veces pues logramos este tipo de involucramiento, de que eso que estudian por fuera mientras aquí trabajan en algo, eh, para lo que no están estudiando, pues lo hacen realidad, y eso también a nosotros nos fortalece mucho porque es una fuente de información muy interesante. Muchísimas gracias. No, Ana María, muchas gracias a ti. Siempre es un placer escucharte, porque como aquí están diciendo, muy interesante presentación, y es una institución que evidentemente viven en una cultura de cambios. Todos están involucrados. No tengo preguntas. Mil y mil gracias. Un ejemplo a seguir. Y es por eso que traíamos a Ana María. Para los quienes no saben, el Hospital General de Medellín es una entidad pública, ubicada en una de las ciudades más grandes de Colombia, porque aquí hay, Ana María, personas de diferentes países, pero además ver cómo lo que se logra al hacer alianzas con universidades, sí, y con alcaldía. Muchas gracias, es un gran ejemplo en cómo se puede involucrar a todas las personas, los colaboradores, cómo se pueden escuchar. Me encantó ese concepto de las historias de los usuarios y cómo se pueden empoderar. Entonces, como ustedes ven, y eso lo habíamos prometido, estos dos invitados muy especiales hoy nos hablaron de temas diferentes, pero cómo poder involucrar a pacientes, a familias y la importancia de ello, que fue lo que dijo el doctor Palacio, y cómo apoyar a los colaboradores. Paso a una pregunta que hicieron al doctor David. Deseo felicitarlo, doctor, por una excelente charla. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a la experiencia, ¿cómo la organización puede involucrar adecuadamente a pacientes, a gerentes y directores científicos para que participen activamente en la atención centrada en la persona, considerando aspectos claves como la confianza, acceso, equidad, calidad, seguridad, liderazgo y las competencias en medio de desafíos significativos como las crisis del sistema de salud social y administrativa? Estoy muy contenta, motivada y feliz de escuchar. Muchas gracias, Luz, y gracias por la pregunta. No es una pregunta fácil de contestar, pero la respuesta simple es: no hay posibilidad de lograrlo a menos que ellos entiendan los beneficios de hacerlo, porque a veces algunas prácticas como la responsabilidad social se vuelve un eslogan, pero no está en el DNA, no está en el interés legítimo de los líderes de la organización. En mi experiencia trabajando con la industria por muchos años, me llevó un buen tiempo para que entendieran un poco lo que presentaba Ana María, de que co-crear con los pacientes es la mejor forma de diseñar un estudio clínico que dé unos resultados
positivos para hacer una aprobación de un medicamento, por ejemplo. Pero a menos que tuvimos la posibilidad de mostrar y de ser tangibles en esos beneficios, por qué llegar a esos beneficios, cuáles serían los beneficios, lo que los líderes a veces perciben es un poquito teórico. Entonces, mi recomendación, Luz, y como te digo, podemos tener un espacio diferente para ahondar en este tema que es más complejo, es empezar a hablar con los líderes de la organización, los directores, etcétera, preguntarles qué es lo que ellos quieren lograr y hacer la conexión deliberada de esos logros no se podrán tener a menos que los pacientes hagan parte del proceso. Y después dar los ejemplos como, puedes usar el ejemplo de Ana María o algunos ejemplos que existen hoy en día en la literatura documentados de que la mejor participación de los pacientes y las personas da mejores resultados. Gracias, David. Y realmente eso es lo que pretende este espacio, darle la importancia a escuchar a las personas, crear los espacios para que ellos puedan hacerlo, pero llevar a involucrarlos en el tema de estudios de medicamentos, como decía David, en el tema de identificación y posibles soluciones tecnológicas, como lo hablaba Ana María. Ana María, ¿estás allí? Hay una pregunta de Sandra Milena Roballo que la verdad no entendí muy bien, pero dice, excelentes ponentes. Pregunta Ana María, nos indicó qué conceptos como informar o consultar se deben replantear por otros. No sé, Sandra Milena, si estás allí, quieres abrir el micrófono y hacerla tú directamente, porque la verdad creo que es como informar o consultar a otros. No sé, Ana Milena, ¿estás allí? Sí, gracias. Un poco es que Ana María con este nuevo lenguaje de innovación nos decía, no es correcto usar, ya no deberíamos usar los conceptos de qué, de informar, de consultar, sino un poco más de co-crear, generar confianza. Entonces, si nos puede aclarar cuáles son los conceptos que deberíamos replantear y haciendo énfasis en los novedosos conceptos de la innovación. Gracias, Sandra. No de replantear, es llevar como al escenario cada una de las etapas de participación. Evidentemente, pues dentro de las organizaciones hay que convivir con las 5 etapas que les recuerdo: informar, consultar, involucrar, colaborar y empoderar. Sin embargo, cuando estamos buscando soluciones a necesidades, quienes viven las necesidades son quienes están en el día a día en la prestación de servicios, sea asistencial, sea administrativo, quien convive con nuestro paciente. Y si nos dedicamos a informar y a consultar, pues la verdad estamos dejando cojo el proceso. Y cuando dejamos cojo el proceso, pues la probabilidad de fracaso es muy alta, aclarando que en innovación es tan importante el éxito como el fracaso. Son 2 fuentes de aprendizaje muy interesantes, pero cuando ya hablamos de participación, de co-creación, de innovar, de tratar de solucionar todos los retos muy complejos que nos impone la prestación de servicios de salud humanizados con calidad y con seguridad, pues tenemos que empezar a hablar de colaborar y de empoderar a todos los dueños de las necesidades, a todos los que puedan participar en esas soluciones. Gracias, Ana María. Creo que no nos han llegado más preguntas, no las veo por allí. Y simplemente deseo invitarlos a participar en el Foro Internacional de la OES, en la alianza con la Fundación Santa Fe y Braintree Internacional, una organización que también vela por la participación de pacientes y la atención centrada en la persona. El 14, 15 y 6 de agosto en Cartagena. Allí están los datos de contacto. Les agradecemos mucho a todos por su participación, al doctor Palacio, a Ana María, por estar aquí presentes, por aceptar nuestra invitación y esperamos seguir teniéndolos en otros espacios. Recuerden, el foro del doctor Palacio estará allí y podremos conversar mucho más ampliamente con él. Muchas gracias, buenas tardes, buen feliz día y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.
El concepto de la calidad no ha cambiado. Somos una organización que desde 1991 te acompaña en la transformación de la gestión y la calidad en salud. Trabajamos de la mano con diversos actores nacionales e internacionales del sector, teniendo como centro de la práctica el paciente. Nuestra gestión está orientada a la asistencia técnica brindada por expertos, la capacitación certificada para el desarrollo de capacidades y la difusión del conocimiento. Las organizaciones de servicios de salud, públicas o privadas, que no encuentren la forma de mejorar constantemente la calidad de sus servicios, manteniendo costos competitivos, no podrán sobrevivir. Por esto, me parece que el mejoramiento constante de la calidad es más que una teoría, un lujo o una moda, como se ha dicho. Es realmente una fórmula para la supervivencia. Para un individuo, para una familia, en los servicios sociales la calidad lo es todo. El acceso es solo un medio. Quienes ofrecen servicios deben pensar en calidad. Quienes demandan servicios deben pensar en calidad. Ningún sistema de salud en el mundo puede trabajar primero la eficiencia sin pensar en que debe hacer las cosas con calidad en el presente y garantizar su permanencia en el futuro para las generaciones venideras. Entonces tenemos que seguir avanzando en la seguridad de los pacientes. No porque seamos América Latina, porque es un problema central en todo el mundo. Sigue siéndolo. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos en esa dirección. Somos su aliado para el mejoramiento de la calidad y la gestión en salud, siempre teniendo como motivación y centro el paciente. Somos OES, porque la calidad sí es posible.